Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo miércoles de recomendación literaria. En esta ocasión tenía muchísimas ganas de venir a contaros qué me ha parecido uno de los últimos lanzamientos que el mundo lleva muchísimo tiempo esperando, el mundo lector, ¿vale? Y sobre todo los que somos seguidores de la saga de Susan Collins, Los Juegos del Hambre. Amanecer en la cosecha es la quinta entrega de esta saga, ¿vale? Y nos va a contar, así a grosso modo y de una manera bastante espectacular, cómo fueron los 50º Juegos del Hambre, el segundo vasallaje de los 25 y esos juegos que ganó uno de nuestros personajes más queridos y más entrañables de la saga original, que es Haymitch Abernathy. Antes de entrar en materia, porque hay mucho de contar, yo sé que las redes sociales ahora mismo están ardiendo, Bookstagram, Booktube, Booktalk y todo, hablando de este libro. Vamos a hacer lo que hacemos en todos los miércoles de recomendación literaria. Os voy a leer la contraportada, os voy a presentar el marca que me ha acompañado durante esta lectura y ya entramos de lleno a comentar, porque hay muchísimas cosas, muchísimos guiños y muchísimas emociones que tenemos que analizar dentro de lo que viene siendo Amanecer en la cosecha. Cuando te roban todo lo que amas, ¿queda algo por lo que luchar? Amanece el día de los 50º Juegos del Hambre y el miedo atenaza a los distritos de Panem. Este año, en honor al vasallaje de los 25, se llevarán de sus hogares al doble de tributos. En el distrito 12, Haymitch Abernathy intenta no pensar demasiado en sus probabilidades. Lo único que le importa es que se acabe el día para poder estar con su chica. Cuando anuncian el nombre de Haymitch, todos sus sueños se rompen en pedazos. Lo separan de su familia y de su amada y lo envían al Capitolio con los otros 3 tributos del distrito 12. Una amiga, que es casi como una hermana pequeña, un chico obsesionado con analizar apuestas y la chica más estirada de la ciudad. Al empezar los juegos, Haymitch comprende que en el Capitolio quieren que fracase. Sin embargo, algo dentro de él desea luchar. Y que el ego de esa lucha llegue mucho más allá de la mortífera arena. Vale, cuando Susan Collins anunció que iba a haber una quinta entrega de los Juegos del Hambre, todos nos pusimos a pensar de qué puede hablar, y qué es lo que realmente nos faltaba por saber. Si os ponéis a pensar, todos sus libros de la saga de los Juegos del Hambre se centran en los vencedores que pertenecen al distrito 12. La saga original, con Katniss y Peeta, Balada de pájaros, cantores y serpientes, donde nos presentan a Lucy Gray y nos cuentan cómo fue el pasado de Coriolanus Snow hasta convertirse en el presidente de Panem, que todos conocemos y odiamos. Y quién nos faltaba por conocer cómo fueron sus juegos, porque es verdad que conocemos a muchos vencedores, sobre todo del libro de En Llamas, que es también donde se cuenta un poco de cómo fueron estos juegos. Pero quién nos faltaba por conocer cómo fue la historia de Haymitch. Y la historia de Haymitch es una auténtica brutalidad. Yo os puedo llegar a decir sin miedo, y antes de empezar a analizar el libro, que es que se ha colado en mi top 3 de libros de juegos de libros de los Juegos del Hambre. Como no puede ser de otra manera, yo lo he acompañado de mi sinsajillo de Katniss, de It's Lovely. Y bueno, el libro cumple exactamente y punto por punto todo lo que promete en la premisa. Los juegos de Haymitch son espectaculares porque Haymitch nos presenta un distrito 12, unos juegos número 50 que no son tan marginales o tan pobres como luego vemos en los juegos de Katniss, ¿vale? El distrito 12 pues se vive, es un distrito de la periferia, se vive regular, pero no se vive tan miserablemente como se vive en los juegos de Katniss. Entonces Haymitch pues tiene una posición dentro de la humildad con la que se vive ahí, pues medio normal. Vive con su madre, con su hermano, tiene una novia, Lenore Dove, que es un personaje apasionante que conecta muchísimo tanto con Katniss como con Lucy Gray. Y bueno, pertenece a la bandada, de los restos de aquella bandada de Lucy Gray viene esta Lenore Dove, que es pues eso, el amor de Haymitch, y ella es pues como un rayo de esperanza dentro de toda esa vida. Cuando llega la cosecha, en estos 50º juegos se llevan a 4 tributos en vez de a 2 como en unos juegos normales, y se llevan a Wyatt Kallow, Luella McCoy, Maisie Lee Donner y a otra persona. ¿Qué pasa? Que cuando se sale el nombre de ese chico en la cosecha, la madre, él intenta escapar, los guardias los agentes de la paz evidentemente represalian y Lenore Dove, la novia de Haymitch, intenta consolar a esa madre, y al ver que ella está en peligro pues Haymitch se revela, y eso es lo que hace que al final pues un hombre acabe como uno de los de la cosecha. Es impresionante lo que se monta ahí, sobre todo pues lo injusto, lo duro que es
el sistema que tiene montado el presidente Snow. O sea, es que ahí lo que se hace es lo que manda su santísimo y no, nadie puede replicar. Es como el presidente Snow de los juegos de Katniss, pero imaginaos, pues 25 años antes, con 25 años menos, pues imaginad lo sádico que puede llegar a ser si el tiempo no incrementa su sadismo. Entonces, pues, Haymitch se va al Capitolio a regañadientes, sin poder despedirse prácticamente de su familia. Conocemos a un reportero que se encarga de grabar las propos, que evidentemente nos saca una sonrisilla porque no es nada más y nada menos que Plutarch Heavensbee, al que luego conocimos en Llama, en la trilogía original. Ya sabemos todo lo que hizo. Y pues ahí se va forjando desde el principio una historia que te mantiene completamente pegado a las páginas y a la vez te va sacando sonrisillas, porque aparece Plutarch, aparecen antiguos vencedores que conocemos, porque cuando estos 4 tributos llegan al Capitolio, es un Capitolio un poco más sofisticado que en el de los juegos de Lucy Gray. Aparece gente que conocemos. Entonces se van asemejando un poco a los juegos tradicionales que ya conocimos de Katniss, con el desfile de carros, la entrevista previa al arranque de los juegos, una arena diferente, los mutos, ¿vale? Todo eso se sigue manteniendo y se va perfeccionando desde los décimos de Lucy hasta llegar a esto. Y entonces empiezan a aparecer personajes que tenemos en el corazón. Empiezan a aparecer antiguos vencedores como Beetee, que es uno de los personajes más trágicos. Haymitch y Beetee se conectan desde el primer momento e intentan buscar un plan para romper la arena. ¿Por qué? Porque a Beetee lo están castigando en estos juegos, y es que han elegido a su hijo para que juegue, porque él intentó rebelarse, como siempre, con actos de rebelión contra el presidente Snow, y para castigarlo han llevado a su hijo a los juegos, y evidentemente van a hacer que su hijo no supere los juegos. Aparecen Wyres, aparece Max, que van a ser nada más y nada menos que las mentoras de los tributos del Distrito 12, y se forma una alianza muy guay entre ellos, porque ellas intentan ayudarlos lo máximo posible. También hay que destacar muchísimo una aparición especial, que es la aparición de Effie. Effie y Haymitch están unidos desde el principio de sus tiempos. Entonces pues se va forjando ahí. Aparece Caesar Flickerman, un jovencísimo Caesar Flickerman que ya se está encargando de presentar los juegos. Y son en dinámicas muy similares a los juegos de Katniss y más diferentes de los juegos de Lucy. Entonces se va forjando una alianza entre los novatos y los profesionales. Los novatos, el grupo de Haymitch, pero luego están pasando cosas que te dejan pegado a las páginas. Es que no puedes terminar un capítulo sin empezar el siguiente, porque empiezan a moverse la historia desde el desfile de tributos con los carros, y ahí Haymitch ya empieza a rebelarse contra nada más y nada menos que el presidente Snow. Hay un capítulo impactante en el que Snow y Haymitch tienen una conversación en la cual Snow le dice: mira, no vas a superar estos juegos y voy a ir a por ti a muerte, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero si te portas medianamente bien, tu familia no sufrirá ninguna repercusión. Y a fin de cuentas eso es lo que va haciendo, pero a la vez él intenta romper la arena, porque él sabe que no va a salir de ahí y quiere que gane a alguien pues que medianamente pueda vivir un poco pues lo que son esos juegos, pero cambiar el futuro de Panem en algo. Lo último que se espera es que él vaya a ganar los juegos. Entonces menciona aparte para esas relaciones de amor que se forman ahí, porque si Haymitch está enamorado de Lenore Dove y es su máxima constante, está siempre pensando en ella constantemente, es el gran amor de su vida, y así lo va a ser siempre, ¿no? Y durante los juegos no para de acordarse de ella, hace referencia a ella, tienen algún tipo de contacto, que eso también está muy guay. Pero es que hay amor total de Haymitch, de un instinto de protección a todas las personas de su alrededor, a los tributos de su distrito, la relación con Luella, que es como su hermana pequeña, y luego cuando ella pues muere, ese desgarro, ese desafío al presidente Snow, porque evidentemente no voy a contar lo que pasa pues si no lo habéis leído, pero bueno, desafía a Snow con el cadáver de Luella en brazos. Esto pasa mucho antes de que empiecen los juegos. Luego Lulu, que es una Luella 2.0 que le cuelan por ahí, pero vamos, espectacular. Amper, el hijo de Beetee, es como que ya lo quiere desde antes de empezar, porque sabes que ese niño está condenado a morir. Y luego la manera que tiene de irse de todos los pequeños novatos que forman esa alianza. Cuando empiezan los juegos es como... a mí me recordan mucho a los primeros juegos de Katniss, porque evidentemente todo va desde el punto de vista de Haymitch, pero era como una arena preciosa en la que todo es potencialmente mortífero, en la que puedes morir de cualquier manera, no solamente porque te mate a alguien, pero cuando alguien viene y te mata es espectacular y espeluznante, o sea, es brutal.
la manera que tiene Susan Collins de contarnos esto. Y luego es que es impresionante Haymitch como personaje. Haymitch es brutal, o sea, en los juegos ya veíamos que el personaje tenía muchas cosas que aportarnos y que no sabíamos exactamente cuál iba a ser, pero es que es brutal. O sea, es que sus juegos son impresionantes, cómo él va forjando. Él es un niño súper bueno, un crío súper bueno, un chaval con unos sentimientos súper puros, pero tiene que forjarse esa careta de chulo, de sinvergüenza, de granuja para conseguir promotores, ¿no? Patrocinadores y todo lo que va consiguiendo. O sea, es que es espectacular y cómo es padre y es hermano mayor de todos esos niños pequeños que saben que no tienen oportunidades y él hace lo que sea por poder cuidarlo y que estén bien y que lleguen al final y que sean ellos los que ganen los Juegos del Hambre y no él, porque él ya se sabe condenado. Y al final, bueno, la relación que tiene con Maisie Lee Donner, la dueña original del pin del sinsajo, ¿vale? Del pin del sinsajo de Katniss, Maisie Lee Donner, es espectacular. Y es que hay un fragmento de cuando se despide de ella que a mí me puso los pies de los pelos de punta, porque es que la quiere como a una hermana. Es que cuando se despide ella es uno de los pasajes que yo tengo. Adiós Maisie Lee Donner, a quien odiaba, pero después respeté y a regañadientes. Y por último quise, no como novia, ni siquiera como una amiga, como una hermana. Una hermana es alguien con quien te peleas y por quien peleas, con uñas y dientes, o sea, es espectacular. Empiezas odiándola y al final la tienes que querer, porque es que... Y luego Haymitch gana los juegos y es un poco el mensaje de este libro, que por mucho que ganen los juegos, en los Juegos del Hambre nunca hay vencedores, solo hay supervivientes, que es una frase que Haymitch le dijo a Katniss en su día y que es la realidad, y que Katniss y Peeta pudieron vivir en su momento. Es espectacular porque él gana los juegos y sufre muchísimo más, porque para él ganar los juegos no es ninguna victoria. Él es el primer conato de rebelión contra el Capitolio, el segundo si contamos a Lucy Gray. Él se rebela contra el presidente Snow y paga las consecuencias. O sea, lo envenenan de mil y una maneras, lo tienen ahí prisionero. Luego, cuando va al Distrito 12 y por fin cree que va a poder reencontrarse con su familia, asesinan a su familia de una manera brutal. Y cuando por fin, bueno, no tiene a su familia, ha perdido a su madre y a su hermano, está destrozado, pero bueno, aún le queda Lenore Dove, que es ese motor que mueve su vida. Y la manera en la que Lenore Dove y Haymitch se separan es impresionante. O sea, podemos llegar a entender que Haymitch, que hacía alcohol de contrabando y odiaba el alcohol y no quería ni ver una gota, podemos comprender cómo se convierte en el Haymitch alcohólico que conocemos de los Juegos del Hambre, por qué lo hace, o sea, cómo el Capitolio acaba con él. Y podemos entender, luego también el epílogo es espectacular, porque aparecen otra vez Katniss y Peeta. Y da mucho a entender, porque Haymitch es como es, y es que lo dice, no quería dejarlos entrar, ni a Peeta ni a ella. Pero los muros del corazón no son inexpugnables. No sé si alguna vez has conocido el amor. Al menos eso dice Lenore Dove. O sea, Haymitch ama a Lenore Dove durante toda su vida. Siempre. Y como los gansos que ella cuidaba, se empareja de por vida. Y la va a querer siempre. Y en su memoria, ella va envejeciendo con él. Y él no quería volver a abrir su corazón a nadie. Pero Katniss y Peeta, pues son Katniss y Peeta. Y para él, pues son su familia. Y al final te deja el libro con la lagrimilla en el ojo y es espectacular. O sea, yo soy un amante enfervorecido de los Juegos del Hambre, pero es que esta novela se ha convertido en mi favorita. En mi favorita, o sea, es que estaba en llamas y ahora Amanecer en la Cosecha está por encima, es que es impresionante. Yo no aguanto a noviembre de 2026 a que salga la peli, pero esto va a ser va a ser un espectáculo. Tenéis que leer Amanecer en la Cosecha si os gustan los Juegos del Hambre. Imagino que muchísimos ya lo habréis hecho. Los que no lo hayáis hecho no sé qué estáis haciendo, pero esto es un pepino, es espectacular. Y quien no lo haya leído, que se lea los Juegos del Hambre, porque se me caen los anillos a la hora de deciros que es la mejor saga juvenil de la historia, ¿vale? Muy por encima de otras. O sea, los Juegos del Hambre es un espectáculo visual y literaria y sentimentalmente hablando. Amanecer en la Cosecha, hemos tenido que esperar 2 años y pico después de Balada para tenerlo, pero es que ha merecido la pena cada día de espera, porque esto es un pepinaco y es impresionante. Os lo recomiendo muchísimo. Por favor, contadme qué os ha parecido su lectura, porque sé que os va a apasionar tanto como a mí. Os va a dejar el corazón súper blandito y a la vez deseando más. O sea,
Yo ahora necesito más Juegos del Hambre, necesito que Susan Collins haga algo, no sé qué más va a hacer, porque ya no, pero necesito algo con que los traiga todos de vuelta, que nos cuente los Juegos del Hambre desde el punto de vista de Pita. Para mí eso sería espectacular, para mí eso sería un espectáculo, o yo qué sé, o un libro... No sé, pero necesito más Juegos del Hambre y seguro que vosotros también. Así que chicos, hasta aquí ha llegado nuestro miércoles de recomendación literaria. No os he declarado mucho el libro porque quiero que lo disfrutéis, porque esto merece ser disfrutado. Y nada, os leo en comentarios, espero que me contéis qué os ha parecido Amanecer en la cosecha, la historia de los Juegos del Hambre de Haymitch. Y como siempre os digo, ya sabéis, no dejéis nunca de leer, no dejéis nunca de soñar. Un besazo enorme a todos y nos vemos el próximo miércoles de recomendación literaria.